Bueno, son las 8:00 de la mañana, estamos en una zona de playas de aquí de los alrededores de Ferrol, la zona de Santa Comba, ¿no? ¿Y qué hago yo aquí a esta hora? Un sábado pudiendo estar durmiendo aún. Bueno, pues vamos a iniciar una ruta, que le veía unas vueltas en moto por Galicia, que me voy a recorrer los 12 castros principales de Galicia, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí precisamente? Porque ahí, donde lo veis, en esa ermita que está ahí, bueno, esa ermita es del siglo XI, pero ahí hay un castro castreño, ¿no? Que le llaman la cultura castreña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recorrer esos 12 castros, los considero más relevantes de Galicia. En Galicia hay unos 2.500 castros catalogados, ¿no? De los cuales aproximadamente 150 son más o menos visitables, ¿no? Bueno, pues venga, no os digo nada más. Nos vamos a subir a la moto y os voy contando por el camino. Bien, nada, estamos saliendo ya de la zona de Santa Comba y entonces, bueno, aprovechando que voy en la moto os voy a contar un poco de quiénes eran esta gente, ¿no? El pueblo castreño, Castrexón gallego, ¿no? Esta gente, bueno, pues eran gente que eran nómadas y en su momento decidieron establecer unos poblados permanentes, ¿no? Con edificaciones, ¿no? La palabra castro viene del latín castrum, ¿no? Que significaba fortificación militar. Entonces, pues nada, veremos las construcciones, veremos cómo construían las casas con sus techos de paja y barro, casi todas circulares, excepto las últimas que empezaron a ser cuadradas por efectos de la invasión romana. Recordemos que los romanos llegaron aquí a Galicia más o menos en el año 130 y pico antes de Cristo. La ruta voy a hacer 2 capítulos porque primero voy a recorrer los castros de Coruña y de Lugo y otro día voy a hacer los de Orís y Pontevedra. Cuando todo el mundo está por ahí disfrutando del fin de semana, alargando un poco la cama, está ahora en la moto haciendo un vídeo sobre los castros castreños. Bueno, estoy yo y el del que reparte los donuts, está claro, los dos. Bueno, nos estamos dirigiendo al castro de Borneiro, como os he dicho antes, ¿vale? Aquí, como podéis fijar, no te puedes fiar del tiempo, mirad por ahí. Este castro está situado en la comarca de Cabana de Bergantiños y la parroquia es Borneiro, precisamente, ¿no? Se descubrió en 1924, muy pronto, ¿no? Como curiosidad, diremos que es el primer castro que está tratado con el método del carbono 14, ¿no? Para descubrir la antigüedad, ¿no? Como os dije, bueno, se descubrió en 1924, se empezó a excavar en el 30, después hubo excavaciones en el 70 y en el 80, ¿no? Y nada, se ocupó desde el siglo más o menos 4 antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Probablemente de los castros de Galicia que menos signos de romanización tiene. La romanización se descubría, bueno, pues porque cambiaba el urbanismo, ¿no? Las construcciones eran cuadradas, ¿no? Aquí hay alguna construcción cuadrada, pero no por la romanización. Según los arqueólogos, pues parece ser que es por, bueno, las construcciones cuadradas eran por aprovechar bien el espacio, ¿no? Y también destaca con respecto a otros castros porque las viviendas eran bastante grandes, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este castro? Nada, evidentemente defensivo como todos, ¿no? Tenía dos murallas, veremos que tiene 2 murallas, que tiene foso. Las murallas ocupan solo una parte del castro porque siempre ellos
aprovechaban bien el terreno y lo que podía ser defendido por accidentes geográficos, bueno, pues ahí no construían, pues no construían murallas, ¿no? Estamos en el Castro de Borneiro, ¿vale? Entonces vamos a subir por ahí arriba, vamos a ver una pequeña explicación y vamos a comenzar a andar. Vamos a buscarlo porque yo aún no controlo dónde está. Bien, estamos entrando ya por una de las puertas de las dos murallas que tiene. Estos son cuerpos de guardia, ¿no? De la seguridad de la gente. Esto lo hay en casi todos los castros, ¿no? A las entradas de las puertas, sitios, ¿no? Para la seguridad, ¿no? Y bueno, la entrada del castro está muy bien lograda, ¿eh? Las escaleras te van guiando hacia la puerta del castro y bueno, son 200 metros, son unas cuantas escaleras, pero bueno, se suben bien, ¿eh? Sí, bueno, lo tiene muy bien conseguido. Y bueno, ya estamos viendo ahí las primeras de las viviendas. Lo que os decía, aquí hay 36, calculan que hay 36 viviendas donde alojaban entre 4 y 6 personas por vivienda. La población total del castro se calculaba que serían entre 300 y 400, más o menos, con 300 y 400 personas, ¿no? Y bueno, todos los veis que son redondas, menos alguna cuadrada que es solo únicamente por problemas de espacio, ¿eh? Plena naturaleza, ¿eh? Aquí no se ve nada. Como podías hacer una película aquí de la época del siglo IV a.C., que no ves nada que no sea de la época. Bueno, allí hay un molino que vais a ver ahora, pero excepto eso. Bueno, ya vamos a bajar, ya estamos saliendo. Aquí también, por aquí había un horno y una sauna también, ¿eh? Esta gente tenía sauna, ya ves, que logrados lo tenían. Y aquí hay unos carteles que también están muy integrados en el castro, muy logrados. Se ruega no subir a los muros. Fijaros las escaleras también para subir que tenían ahí. Bueno, como curiosidad os contaré que aquí a 1,5 kilómetros del castro hay un dolmen que le llaman dolmen de Dombate. Vamos a intentar pasar por él. Datan su fecha en el año 3800 a.C. Ah, es aquí. Coño, es aquí. Está cerrado. Ostras, pues está cerrado. No podemos entrar ahí a verlo. Debe ser aquello que hay allí. Si mirar. Eso que está ahí en esa edificación, tapada por la edificación, es el dolmen de Dombate. Lo que os dije, tiene 3800 años. No, perdón, es del 3800 antes de Cristo. O sea, si le sumamos el 2020, pues ya ves, ya ven 5000, casi 5800 y pico, ¿no? O sea, impresionante, impresionante. Pues nada, seguimos. Bueno, amigos, estamos yendo para el Castro de Baroña. Estamos yendo por el interior de Galicia, por las carreteras que me gustan a mí. Venid por aquí, mira, esto es, bueno, esas carreteras son las más bonitas que hay. El Castro de Baroña está en Portodosón, ¿no? Este castro estuvo ocupado más o menos del siglo I antes de Cristo, el siglo I después de Cristo. Probablemente sea de los castros en que veremos más signos de la influencia, ¿no? de la ocupación romana, ¿no? Mirad qué bien se ve desde aquí la entrada, qué bien se ve la muralla, ¿eh? Cómo tenían la muralla solo hacia la parte de tierra, la parte peninsular, y por el otro lado pues ya no tenían muralla porque se consideraban defendidos por la propia, ¿no?
rocas o altura de la península, ¿no? Ahí más o menos hay 20 casas, ¿vale? Bueno, 20 viviendas o 20 construcciones, ¿vale? Pero que bien se observa desde aquí las murallas defensivas. Había un foso también. Estamos entrando ya por la puerta de la segunda muralla. La primera muralla la hemos dejado atrás. Se nota, se ve bien la muralla, pero la puerta como tal ya no existe, ¿no? Se ve el foso. Ahora desde arriba veremos perfectamente esa muralla cuando hagamos una vista desde arriba, ¿no? Y nada, ya están aquí las primeras edificaciones. Veréis que las edificaciones también son bastante grandes, ¿eh? No era lo común, que las edificaciones fueran excesivamente grandes, ¿eh? Y vamos a subir a la parte de arriba. El castro está muy bien conservado para el tiempo que tiene. Bueno, se nota que arqueológicamente lo han reparado algo, pero bueno, vamos a subir bien arriba. Mirad las vistas, la playita, eran tontos estos al construir aquí el castro, Bueno. Y aquí tenéis una vista de la parte más alta de todo el castro. Aquí veis que bien se ve la muralla, las escaleras que hay para subir a la muralla también. Los cuartos estos que tienen las viviendas pegadas a la muralla. Y aquí a la izquierda también un camino que sube allí a la parte más alta de aquella roca. Y fijaros, y en la parte de aquí que da directamente al mar, pues ya no construían muralla. Vaya vistas. Si venís con la ropa de moto, que sepáis que mirad muy bien el día que cogéis, porque es que me estoy pegando una pateada con toda la ropa de moto encima, que no me quitaron nada, ni la cazadora, que estoy echando la bilis. O sea que, bueno, pensarlo bien cuando bajéis, si podéis dejar las cazadoras y lo que podáis arriba. Ahora mismo estamos yendo a Boiro, dirección Boiro, que es donde está el castro de Neixón, ¿vale? Entonces, como os he dicho, bueno, pues pertenece a ese municipio. En verdad este castro son dos castros, ¿no? No se complicaron mucho la vida al poner el nombre porque le llaman uno castro pequeño, otro castro grande, ¿no? O sea que, bien, pues parece ser que estos castros, la época alta de ocupación es el siglo IV antes de Cristo y estuvieron aproximadamente hasta el siglo V después de Cristo. Y nada, se ve que ocuparon el castro pequeño, se les quedó por espacio, ¿no? Y tuvieron que captar, entonces se retiraron unos 100 metros hacia atrás, más en dirección, está también en una península, ¿no? Ese castro. Se retiraron 100 metros hacia atrás y construyeron otro castro bastante más grande, ¿no? Este castro se considera uno de los castros que no sufrieron influencia de la ocupación romana. Estamos adentrándonos ya en el castro de Neixón. Vamos a la parte más delantera de la península, esta que se mete ahí. Lo que veis, estáis viendo ahí al final es la Ría de Arosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí a la izquierda veis un parapeto, una montañita ahí que les defendía, ¿no? Por la parte de tierra, ¿no? Ellos estaban defendidos por la parte del mar, por el mismo río y tal. Y aquí están pues estas tres edificaciones. Era un castro muy pequeño, solo había 3 viviendas y bueno, 3 viviendas que se hayan excavado, que igual si siguieran excavando aparecían más. Y nada, este fue el primero, ¿no? A partir de ahí, por lo que os dije ya antes, lo abandonaron y se hicieron uno más grande arriba. Bueno, vamos a adentrarnos en el castro grande y nada, este castro, como veis, es bastante más. Lo abandonaron el otro muy pronto y que edificaron más viviendas, se hicieron sus empalizadas, su protección
y bueno, ocuparon todo lo que es la parte arriba de la cota. Ahí se ve que aquí continúan trabajando, cuidado, joder, y tienen bastantes zonas acotadas, ¿no? Porque continúan las excavaciones, ¿eh? Y ahí arriba, vamos a subir por aquí, ahí arriba se ven restos de una muralla y una especie de puerta que podían utilizar para entrar al castro, ¿eh? Y allí también se ven algunas excavaciones aún que se ve que, cuidado, que se ve que continúan haciendo, ¿no? Me da la impresión de que aquí aún queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Lo veo, a lo mejor será un buen castro, ¿no? Pero hay mucho trabajo por terminar aún. Veis como las murallas aún están hundidas mucho en la tierra, ¿eh? Venga, pues nada, nos vamos de Boiro, ya, provincia de La Coruña, y nos vamos a Castromayor no, nos vamos a Portomarín, en Lugo, la provincia de Lugo, y nos vamos ahora sí al castro de Castromayor, ¿vale? Entonces, nada, este castro se construyó en la Edad de Hierro y se desocupó, como la mayoría de ellos, en la época de la ocupación romana, ¿no? Un hecho muy diferencial de este castro es que no está construido en ninguna montaña, ningún alto de una montaña, ni en ningún sitio así muy dominante, ¿no? Está construido, sí, un pelín alto, pero veremos que es como una llanura, ¿no? Y por eso en la construcción le dieron tanta importancia a la muralla y a los fosos, ¿no? Veremos las grandes murallas y lo ancho, ¿no?, que era, ¿no? Y la construcción fue el siglo V a.C., y la desocupación fue en plena ocupación romana. Lo único que va a haber son 10 viviendas, que es el 30% del castro, o sea que imaginaros que da un 70% aún sin excavar. Nada, aquí está el cruce, este es el desvío ya al castro, 1,5 kilómetros queda, así que carretera local y ya llegamos. Y esta gente, estos son los peregrinos, ahí los veis, caminantes, dirección Santiago. Ahora veremos alguna señalización del camino, seguro. Ahí está. Esta es una señalización del camino y lo que tenéis al fondo es el centro de interpretación que está abandonado y que pararemos a ver. Pues nada, esto es una pena, como veis, totalmente abandonado y comido por las silvas. Ver esto aquí, mirad, fijar, solo esta puerta ya vale una pasta. Hay que reconocer que en cualquier caso esto cuesta una pasta mantener esto, eso está claro. Yo no digo nada porque habrá prioridades, y más en esta época de crisis, ¿no? Sí que es cierto que hay que prioridades y no da para más. Pero bueno, joder, qué bonito, macho. Qué bonito. Este tipo de entradas son preciosas, ¿eh? Fijaros las puertas, fijaros las entradas. Bien, nada, aquí lo veis, el castro de Castromayor. Toda esta gente que visteis por ahí cuando subía es gente que que se desviaron del camino para ver el castro, ¿no? Bueno, se ocupó la Edad de Hierro y se desocupó con los romanos. Tal vez cuando excavaron este castro, resulta que encontraron varias viviendas con una losa en la puerta, los que le hace pensar que, bueno, que a lo mejor se desocupó por un motivo, que no saben cuál es, con la intención de volver, ¿eh? Por eso pusieron unas losas en la puerta, ¿no? Y bueno, aquí veis, lo que veis es solo el 30% de lo que está excavado, o sea que impresionante lo que queda por aquí por excavar. Imaginaos el tamaño que debía tener este castro, ¿no?
Y nada, aquí veis las escaleras, ¿ves? Fijaros también ahora, usted hay que fijarse en el tamaño de la muralla, ¿eh? Mira para acá, mira para acá el ancho que tiene esta muralla, la importancia que le daban a la fortificación esta gente en su momento, ¿eh? Bien, nada, hemos salido ya a la Nacional 540, que es la carretera que nos va a dirigir hacia el siguiente castro, que está situado en el municipio de Castro de Rey, aquí en la provincia de Lugo, y que es donde está situado el castro de Viladonga, ¿no? Entonces, nada, esto es un castro que está muy, bueno, hubo muchos restos de la excavación, se sacó mucho material y está bastante bien conservado, ¿no? Tiene un museo ecológico, dicen que es muy bueno, ¿no? Allí un centro de interpretación. Y nada, el tiempo es bastante bueno. Mirar el camino francés, ¿eh? Cuánta gente, y os lo recomiendo, si podéis hacerlo, ¿eh? Y este castro, bueno, pues nada, como decía, tiene un centro de interpretación muy bueno. Este castro está declarado bien de interés cultural y bueno, veremos muy bien todas las viviendas que están allí muy bien conservadas. Bien, ya he aparcado la moto. Vamos a ver este planito que hay en la entrada del castro. Bueno, aquí estamos nosotros, aquí está el centro arqueológico. Vamos a subir por esta cuestecita para arriba en la entrada y aquí veis ya todo el castro, ¿no? Bien, ahí veis aquí está la edificación esta rectangular. Estas son todas las casitas que probablemente se usaban para los animales, ¿no? Para guardarse las que están más pegadas a la muralla, ¿no? Y bueno, la muralla aquí veis, ya veis el grosor y la importancia, ¿no?, que le daban a esta gente. Así que venga, vamos a subir. Vamos para arriba y bueno, aquí están las entradas de la muralla, ¿vale? Veis el grosor y la altura, ¿no?, que le daban los habitantes de estos castros a la seguridad, ¿no? Bueno, y aquí ya esta es la construcción, esta rectangular que veamos en el plano, ¿no? Se piensa que era para un lugar de trabajo. Ahí veis las que están pegadas a la muralla, probablemente fueran todas para guardar los animales y bueno, los aperos de trabajo, este tipo de cosas, ¿no? Normalmente en el centro estaban todas las viviendas y en los laterales pegados a la muralla pues estaban todas esas edificaciones. El castro está bastante bien, bueno, las piedras se conservan bien, no se ven piedras así derruidas y bueno, está restaurado y está bastante bien conservado, ¿no? Y veis, aquí estáis bien todo, estas partes, las viviendas más cuadradas que estaban más pegadas a la muralla, y como dije antes, las circulares, que son las habitables, son las que estaban en el centro del castro, ¿no? Y fijaros la altura de la muralla, fijaros. Y nada, bueno, pues nada, nos vamos por la misma. Aquí a ambos lados hay unos torreones con unas escaleritas y también unos cuerpos de seguridad, ¿no?, como en casi todos los castros. Bien, pues nada, vamos ya camino de Fazouro. Como veis, ha empezado a llover. Yo, la verdad es que el que gobierna esto del tiempo parece que está esperando que yo me organice. Y cuando me empiezo a organizar, está todo bien, lo calculo todo estupendamente y nada, miro la previsión y nada. Pero basta que ya me organice, reserve o que ya concrete el día. El que organiza el tiempo empieza a adelantar o atrasar para que a mí me llueva. Lo tengo más que controlado, ya me ha pasado varias veces, así que lo tengo asumido y se acabó, pero es lo que hay. Pues nada, estamos de camino a Foz. Allí se encuentra el último castro que vamos a ver en este capítulo de los castros de la provincia de Coruña y Lugo. Es el último del Lugo. Vamos a llegar al mar Cantábrico, a Foz. Y ahí el castro de Fazouro, en la comarca de Fazouro. Esto es de los castros más que convivieron la cultura de la dominación romana con la cultura castreña, ¿no? Porque este castro fue ocupado del siglo I antes de Cristo al siglo III después de Cristo, ¿no? Entonces por eso
se nota mucho esta influencia en la construcción de que casi todas, lo que hemos hablado durante estos 2 días, casi todas las construcciones son cuadradas menos una, ¿no? Bueno, estamos ya en el Castro de Fazouro. Está construido en una península muy encima del mar. Ellos le daban mucha importancia a la seguridad. La mayor parte de las edificaciones son cuadradas, ¿no? Se encontró una edificación que se consideró adelantada a su época porque tenía escaleras en un lateral y bueno, se supone de que podía ser porque tenía una segunda planta, ¿no? También el castro ahora mismo es pequeñito, pero debido a la proximidad del mar también se puede pensar que aproximadamente unos 30 metros de casco pueden haber caído por el precipicio, por la erosión del mar, ¿no? Y aquí en las excavaciones se encontró una moneda del emperador Antoniano. Bueno, pues nada, del Cantábrico me despido. Si llegasteis hasta aquí os lo agradezco y suscribiros, que siempre ayudan. Nos vemos en el próximo vídeo de los castros de Orense y Pontevedra. Hostia. Uf.